muchísimas gracias en América Latina y el Caribe, donde nos están acompañando a través de la plataforma Zoom y en Facebook. Gracias por ser 11 partícipes horas. de estos ciclos de diálogo de Niñez Primero, que buscan, pues como no solamente es explícito el nombre, colocar la situación de niños, niñas y adolescentes, que en América Latina representan más del 30% de la población, como una prioridad de los estados y las acciones que se tienen frente a la pandemia, sino también nos parece que este es un espacio muy rico que ya por, bueno, no sé, más de 120 días, una cosa así, ha estado pues manteniendo el diálogo con expertas, expertos, con organizaciones, con niños, niñas y adolescentes, pues para tratar de reflexionar y generar pensamiento colectivo. Y hay bastante material para ustedes, lo pueden encontrar en el perfil de Facebook. Muchísimas gracias. Y hoy vamos a abordar un tema particularmente sensible y es cómo podemos acompañar a las familias que tienen o que han vivido la experiencia lamentable de tener un paciente con COVID-19. Tenemos en toda América Latina y el Caribe un incremento importante en los contagios. Tenemos nuestros sistemas de salud en muchos países colapsados, un número muy lamentable e importante de personas que han perdido la vida y otras personas que pues han, digamos, vivido esta experiencia y están ahora pues con procesos, malestares o incluso ya con el COVID superado. Sigue siendo un tema de cómo esto impacta en el contexto familiar, en lo económico, en lo emocional, en temas, por supuesto, sanitarios. Y por ello quiero agradecer profundamente a nuestras personas invitadas el día de hoy para reflexionar sobre el tema y muy especialmente a Eric y Alejandro, que pues han sido y son pacientes COVID. Alejandro Castro en Colombia, Eric Merchant acá en México. Y muchísimas gracias por estar acá y brindar su testimonio. También queremos agradecer muchísimo a nuestra colega Verónica Alfaro del Colegio Departamental de Colegios, perdón, de Psicólogos de La Paz en Bolivia, Fernando Nieto también de Permacultura en Resiliencia México, psicólogo también, y particularmente también a Martín Ramos, él es médico residente en México, y vamos a tener estas facetas y estas reflexiones sobre el tema. Así es que, si les parece, pues podemos iniciar con una primera reflexión, Verónica. ¿Cómo es que está impactando desde tu mirada, con la experiencia que tienen en el Colegio de Psicólogos y Psicólogas en Bolivia, a las familias? Un hecho que sin duda es nuevo para el mundo, para esta sociedad, pero que está asociado con muchos factores: ansiedad, incertidumbre, discriminaciones, estigmas. ¿Cuál es tu primera reflexión, Verónica? Tu micrófono, por favor, Verónica. Perdón, me olvidé. Gracias. Bueno, gracias primero por la invitación y gracias por toda la audiencia que te sigue, a los panelistas. Un saludo cordial. Bueno, decirte que Bolivia realmente es particular porque aparte de la pandemia que estamos viviendo, también estamos en una situación política muy fuerte. Hoy hemos amanecido con casi varias carreteras bloqueadas y justo no dan paso especialmente a ambulancias ni tampoco a los sistemas de distribución de oxígeno. Tengo muchas llamadas, nosotros sabes que estamos atendiendo varios call centers, entre esos del Ministerio de Salud, que se denomina Telesalud y donde hacemos telepsicología. Hay bastantes familias que están realmente desesperadas por el tema de no encontrar oxígeno, no encontrar algún lugar, un espacio donde se pueda tener a una persona que está atravesando esta enfermedad. Todo esto sí hace que nosotros como primera reflexión digamos que sí estamos viviendo en una psicología de incertidumbre, podemos decir, donde el miedo es el principal factor que nos está ocasionando inclusive cierto tipo de pensamientos distorsionados, diría yo, porque en algunos casos inclusive hay pacientes que llaman con ideas suicidas porque no tiene dónde estar, dónde poder
pasar este tema de la situación de enfermedad y no quiere afectar a su familia, ¿no? Entonces estos temas están muy fuertes para aquí, para Bolivia. Igual los hospitales están totalmente colapsados, los cementerios ni qué decir, y además que nunca habíamos previsto que se tenía que hacer cremaciones en grandes cantidades, creo, ¿no? Entonces, todo ese sistema sí realmente está fallando y nosotros, bueno, como Colegio de Psicólogos, a través de las líneas que atendemos, yo creo que estamos brindando los primeros auxilios psicológicos en primera instancia y consiguiendo, sí, con psicoeducación, psicoprofilaxis también, una especie de cierta tranquilidad para que las decisiones que se tomen sean las más racionales y no involucren, sí, este tipo de situaciones inconvenientes que va a afectar a todos, ¿no? Muchísimas gracias, Verónica, por esta primera reflexión. Claramente, como tú lo planteas, hay un contexto no solamente del impacto emocional en las familias, sino también de estas condiciones como Bolivia, pero pasa en América Latina en su conjunto, políticas, ¿no? Y que tristemente lo hemos estado señalando en muchos espacios, lo que ha permeado en nuestra región es lo que se conoce como necropolítica, es decir, quienes toman decisiones lo hacen partiendo no de la vida de las personas, sus proyectos de futuro, sino literalmente calculando el número de personas muertas. Y esto es bastante pues, perverso y, por supuesto, violatorio a derechos. Gracias por esta primera reflexión. Me gustaría, Eric, te agradecemos de verdad profundamente. Yo sé lo que significa el esfuerzo de estar acá con nosotros. Y tú de manera muy reciente has vivido una cosa bastante crítica contigo, tu familia. Si nos pudieras contar cómo lo has vivido, qué te ayudó, digamos, en el contexto familiar para poderlo sobrellevar y qué hubieras esperado de parte de las autoridades, tanto de salud como en general de las autoridades de tu país, en este caso México, para que fuera menos impactante o menos fuerte para tu vida. Eric, te escuchamos, por favor. Hola, ¿qué tal a todos? Buen día, gracias por la invitación, Martín. Pues mira, la verdad es que sí fue un proceso bastante complicado, sobre todo para mi familia, ¿no? O sea, sí fue algo muy fuerte a nivel familiar. A nivel personal, pues bueno, tú llegas al hospital y llegas con la idea fija de que no vas a salir, porque desafortunadamente aquí en México las noticias se han tornado muy amarillistas, se han tornado en base a la desgracia, ¿no? En base a lo que en realidad pasa, ¿no? Entonces tú llegas al hospital con esa idea. Yo llegué con la idea de que iba a salir en una caja con cenizas, pero afortunadamente no fue así. Afortunadamente la doctora Elvia Zavala, que es mi médico particular, que me atendió, ella me mandó a tiempo al hospital. Afortunadamente la inflamación pulmonar comenzaba a tener falta de aire y pues bueno, yo llegué al hospital y desde el momento en el que llegué, la atención fue maravillosa, te lo puedo decir así. Llegué al hospital La Raza, desde la primer doctora que me recibió en urgencias hasta el camillero que me sacó el día que salí, la atención fue maravillosa. Sí te quedas con esa idea, pero conforme mi cuerpo fue evolucionando, conforme mi sistema se fue defendiendo, pues bueno, el miedo fue pasando, ¿no? Aquí la realidad es que es una experiencia bastante fuerte porque te digo, entras con esa idea. Conforme fueron pasando los días y yo me iba sintiendo mejor, los médicos me daban más aliento, pues bueno, te vas sintiendo evidentemente mejor, pero entonces viene la contraparte, porque físicamente ya te sientes bien, pero emocionalmente no. ¿Por qué? Porque ya estás más consciente de la situación y entonces la realidad que alcanzas a ver dentro del hospital es muy frustrante, porque entonces ya estás más alerta y entonces ya ves cómo pasan las bolsas grises con cuerpos. Ya escuchas más a la gente que se queja porque no puede respirar. Ya escuchas cómo intuban a las personas, ¿no? Entonces ya se vuelve un tema emocionalmente, no sé cómo expresarlo, es la realidad, se vuelve un tema difícil. Me decías, ¿qué esperabas o qué esperarías de las autoridades de tu país? Híjole, es un tema completamente difícil porque la realidad es que cada día crece más, cada día hay más personas enfermas, cada día hay más personas que no creen que existe, que no usan correctamente el cubrebocas, que no se lavan las manos. Y pues bueno, el ejemplo, perdón, de no usar el cubrebocas
lo vemos desde la persona que da conferencias matutinas todas las mañanas, ¿no? Entonces, ahorita el tema más importante en México es la rifa de un avión que la pandemia. Entonces, creo que esperar, híjole, no sé si pudiéramos esperar algo del gobierno actual, pero creo que como nación, como mexicanos, como sociedad, independientemente del gobierno, no nos queda más que seguir medidas. Y la verdad, si me atreví o si acepté la invitación fue por eso, porque he visto infinidad de testimonios de artistas, de personas que suben videos a YouTube contando su amarga y terrible experiencia con el COVID desde la comodidad de sus departamentos en Huixquilucan, en Santa Fe, donde tú quieras, culpando a su empleada doméstica de haberlos contagiado y sin un solo síntoma, ¿no? La realidad es que esta enfermedad es cruel, te hace daño y parece que disfruta hacerte daño, porque es un síntoma tras otro, tras otro, tras otro, evolucionan, 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 y no sabes en qué momento te vas a sentir bien. El día de hoy yo cumplo 27 días enfermo desde mi primer síntoma, y como se pueden dar cuenta, sigo con oxígeno complementario, y pues bueno, así seguiré hasta que los médicos indiquen que pues bueno, la recuperación ha sido satisfactoria, que espero sea muy pronto. Eric, te agradezco profundamente tu reflexión, testimonio. De verdad, para nosotros es muy importante escucharte y pues tocas varios temas que son centrales. O sea, esperamos de parte de los estados que además cumplan con la ley, no está sucediendo, pero tú destacas algo que tiene que ver con nuestra responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos para cuidarnos. Gracias por compartirlo. Y quiero agradecer también a Martín, tú eres médico residente, estás en México, y destacaría también lo que Eric planteó. O sea, no es solamente ese fatalismo o esa situación negativa, sino que hay muchas personas del sistema de salud que literalmente apuestan su vida, la están dedicando a una crisis donde no siempre tienen los insumos médicos o incluso los elementos de protección. Se calcula que a nivel mundial el 13% del personal sanitario se ha contagiado y muchos han muerto tristemente por COVID ante la falta de insumos, tratamiento y protección de parte de autoridades. Nos gustaría escuchar tu reflexión, Martín, cómo estás viendo, qué sugerirías a las familias respecto a esta pues, situación que está literalmente en América Latina fuera de control. Te escuchamos, Martín, por favor. Muchas gracias, buenos días a todos. Híjole, bastante complicada la situación. De primera instancia, ¿qué sugeriría? Lo que el gobierno nos comenta, eso sin lugar a dudas, a pesar de las fallas que pueda tener o no, el quedarnos en casa es una situación imprescindible. Mucha gente, desafortunadamente, lo veo en el día a día cuando tengo oportunidad o necesidad de salir, está fuera de casa, como comentaba Eric, sin cubrebocas, sin medidas mínimas de protección. Lo que sugiero de inmediato es acatar las indicaciones gubernamentales y las indicaciones sociales en general, ¿saben? A quedarse en casa, por lo menos tener las medidas mínimas de precaución, porque en efecto, pues desconocemos mucho de este virus y desconocemos también como los medios en los que se puede transmitir, a pesar de que haya estudios y tengamos información, pues la verdad es que tenemos también muchas más dudas en cómo se puede transmitir y cómo se puede compartir entre la sociedad. Desde nuestra trinchera, como médicos residentes, ha sido complicado, sí, porque pues de primera instancia estábamos en una situación en la que estábamos relativamente desprotegidos. De repente nos encontrábamos en zonas en las que no eran COVID, ¿saben? Y pues no teníamos equipo de protección. Nos daban literalmente un cubreboca de una capa, el cual sabemos hoy día que no es útil para protección. Y pues teníamos contacto directo o indirecto al saber con pacientes que estaban infectados. Posteriormente pasaron unos meses, unas semanas, unos meses, y nos asignaron ahora yo y a un grupo de compañeros míos de residentes de medicina familiar al área COVID. Ya en esa situación también tengo que reconocer que el Instituto Mexicano del Seguro Social
nos ha proporcionado todo el equipo de protección necesario para estar atendiendo y acompañando a los médicos líderes y, por supuesto, a los pacientes. Así que desde ese punto de vista, la verdad que sí, estamos como muy agradecidos porque tenemos el equipo de protección necesario en número, en calidad, y pues vaya, la cuestión depende de cada uno de nosotros, del cuidado que tengamos para retirarlo. Precisamente es cuando puede haber riesgo de contagio en nuestra trinchera. Y pues el contacto con los pacientes ha sido en algún punto desafortunado porque por lo menos en la institución en la que me encuentro, en el hospital o en el nosocomio en el que estoy, el 99% de los pacientes que se encuentran con apoyo ventilatorio, es decir, intubados, fallecen desafortunadamente. Entonces es una cantidad impresionante y pues evidentemente corresponde a un riesgo tremendo a las familias cuando, pues como comentaba Eric, al saber que ingresan al hospital, pues se rompe una de las funciones familiares y hay mucha incertidumbre, ¿no? Prácticamente es la última vez o podría ser la última vez que se encuentran las familias. Entonces, pues nosotros estamos como en ese ámbito, por lo menos los residentes de medicina familiar, los médicos familiares, estamos en ese ámbito porque estamos pues en contacto con las personas que llegan de inicio a un sistema de salud y bueno, en mi caso como residente, pues también con las personas que ya están hospitalizadas, ¿no? Entonces vemos como los dos polos, desde que van a una consulta y tienen miedo de ir siquiera a la consulta porque pues pueden tener una respuesta, digamos, negativa y decirle, ¿sabes qué? Necesito que te hospitalices, hasta que están en el hospital y se encuentran llamando por teléfono preguntando si están de acuerdo que se intuben o no. O sea, nosotros tenemos un sistema de estrés tremendo. Nos estamos como pues recibiendo información desde que la gente piensa y tiene la idea de que se puede morir hasta que realmente y literalmente los estamos viendo morirse. Así que pues es complicado, pero pues afortunadamente estamos para servirles, estamos como atentos ante lo que nos digan las autoridades de inicio, porque bueno, como médico residente tengo que acatar indicaciones de mis autoridades superiores, con los bemoles que pueda tener. En algún momento tuvimos algunas situaciones de equipo de protección y tal, pero les refiero que ahora sí tenemos todos los insumos, todas las medidas y cualquier situación que se vea como de fallas, pues dependerá también de cada uno de nosotros como sociedad, ¿no? Reiterarles que se queden en casa y que cumplan las medidas mínimas de protección, ¿no? Lavado de manos, evitar tocarse ojos, boca, nariz, mínimo, incluso estando en casa, ¿vale? Porque pues, como les comentaba al inicio, desconocemos muchísimo, prácticamente todo de este virus, ¿no? De cómo se puede transmitir o no. Muchísimas gracias, Martín, por estas reflexiones. Fernando, digamos, tú has estado, por supuesto, vinculado hace mucho tiempo a temas de cómo desarrollamos protecciones desde los contextos comunitarios, familiares, cómo aprendemos también del dolor y de estas circunstancias. Y nos gustaría escuchar, pues, un poco tus primeras reflexiones respecto a, pues, ya 4 meses de confinamiento, siguen creciendo los contagios y han apuntado con mucha insistencia, tanto Eric como Martín, que pareciera que hay un segmento de la población en América Latina y el Caribe que no termina de creer, ¿no? Y hay debates en la psicología de por qué se hace esto, si somos temerarios y literalmente queremos exponernos a la muerte. Alguien ha hablado también sobre si esto es una expresión de ideas suicidas. No sé, hay como mucho sobre algo que conocemos poco, como ha insistido Martín, y las diferencias que tenemos en nuestros países. Entonces, me gustaría un poco escuchar tus primeras reflexiones sobre este impacto que tienen las familias en las propias personas víctimas de COVID y también, sin duda, por qué muchas personas siguen sin cuidarse, ¿no? Y no cuidar a los demás. Te escuchamos, Fernando. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Juan Martín. Buenos días a todas, a todos quienes nos acompañan en el panel y quienes nos están viendo a través de las redes sociales.
Pues a lo mejor rompiendo un poquito con lo que estamos haciendo y a lo mejor hasta con el protocolo, quisiera tomarme solo 4 segundos para que le prestemos atención a nuestra respiración. Solo eso. Para romper la inercia. Y creo que una de las cosas más complejas es hablar de un tema que duele tanto, que asusta tanto y que nos confronta con tantas cosas que no aparecieron cuando empezó la pandemia, que vienen ya desde mucho tiempo atrás y que cuando llega la pandemia y estas políticas públicas en todo el mundo, pues empieza a desnudar lo que viene pasando desde hace décadas en términos de las formas de organización social, de políticas, de instituciones. Es bien distinto hablar de la salud mental, como bien comentaban hace un rato, de alguien que puede pagarse una alberca en su propia casa, que de alguien que tiene que compartir un cuarto con 5 habitantes más. Es bien distinto hablar de cómo cuidarnos, si podemos pedir absolutamente todo por Amazon o por la aplicación de cualquier tienda de superservicio que se están enriqueciendo mucho más, que si tenemos que salir a la tienda de la esquina a comprar nuestros víveres. Totalmente es distinto. Y creo que estas diferencias se hacen mucho más evidentes y despiertan mucho más el dolor de sabernos vulnerables, de sabernos sin control, de sabernos muchas veces sin herramientas o sin la posibilidad de tener acceso a que nuestros derechos humanos se garanticen, se operativicen. Y desde ahí surge todo un enojo y surge toda una dinámica que además culturalmente se viene construyendo desde hace mucho tiempo de culparnos, ¿no? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el perverso? ¿Quién es el inconsciente? Seguramente eres tú porque te pones el cubrebocas chueco, no, es el otro porque, etcétera, etcétera. Y entonces lo que termina resultando es que nuevamente a partir de las formas en las que se comunica, tanto en medios de comunicación como en las conferencias institucionales y demás, se está creando, tú hablas de la necropolítica, nosotros acá en PERMA hablamos de una cultura mortificante que está fijada a la muerte. Que está fijada a la muerte, que está fijada al dolor, a la culpa, a la persecución, a la polaridad, a las dicotomías, y que lo que hace es que las personas crean que o estoy totalmente saludable o me muero, como si no hubiera una serie de gamas en el medio, ¿no? Como bien nos lo comentó, perdón, se me fue el nombre del primer compañero que participó. Perdón, se me borró. Eric. Eric. Y que efectivamente, no sé, algo de lo que nos están planteando constantemente, como que si no compras esto, o si no haces lo que yo te ordeno, o si no haces exactamente tales o cuales cosas, entonces el final va a ser fatídico y no solamente te vas a morir, sino que además te vas a ir al infierno, ¿no? O sea, son como discursos a veces hasta absurdos, en los cuales lo que puede salvarnos la vida, irónicamente, es hacer que suframos la vida misma. Y eso se manifiesta en las formas en las que nos relacionamos y el tejido social, que de por sí ya era endeble por un montón de razones, se empieza a agrietar y a, pues no sé, como a erosionar mucho más. Una de las cosas que necesitamos hablar en términos específicos del cuidado emocional es que no hay una receta específica. Cada contexto, cada persona, cada familia, cada edad, cada grupo va a hacerlo de manera distinta. Obviamente, si habláramos de cuidar plantas, pues sabemos que necesitan agua, aire, luz, tierra, ¿no? 4 elementos, pero no todas las plantas necesitan la misma cantidad de agua, ni la misma cantidad de luz, ni el mismo tipo de tierra, ni el mismo tipo de aire, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, si una planta que es un poco menos compleja que un ser humano necesita tantas variedades, pues mucho más un ser humano. No es lo mismo hablar de una familia que efectivamente puede tener acceso a servicios de salud privada que salud pública. No es lo mismo quienes viven 10 personas en una casa que quien está viviendo soltera o soltero. No es lo mismo y un largo etcétera. Lo que sí podemos empezar a hablar, y con esto voy resumiendo por lo menos esta parte de participación, es que de las cosas que necesitamos empezar a hacer como más formalmente en psicoeducación, en términos de una cultura de salud mental, de una cultura de salud emocional, es poder empezar a acompañar a que las personas podamos discernir, diferenciar cuál es la información real, cuál es la información científica, a cuál es la información que lo que está buscando es el contagio de emociones para distintas razones e intereses, ¿no? Porque habrá quienes quieran, pues no sé, compartir algunas noticias para que votes por ellos en lugar de por los otros.
pero habrá quienes quieran compartir unas noticias para que compres su producto en lugar del de otros. Y habrá quienes quieran que leas ciertas noticias para que no te preocupes y seas buena ondita y sigas comiendo en ese lugar de moda. Y habrá quienes genuinamente lo hagan porque quieren apoyar a que las personas tengan un estado emocional tal que entonces ayude a que el sistema inmunológico suba a partir de tener tranquilidad, paz, felicidad, alegría, etc. Cuando empezamos a hacer esta diferenciación, cuando nos empezamos a separar de la infodemia, entonces podemos empezar a regular un montón de cuestiones emocionales, empezando por la ansiedad, empezando por estos pensamientos que muchas veces pueden detonarse como primero una imagen y entonces pensar, híjole, me dolió tantito el pecho, ¿será COVID? Y que a lo mejor es un pensamiento inmediato, pero que si no hacemos un cese de pensamientos rumiantes puede convertirse en la bola de nieve de y seguramente ya tengo y seguramente ya infecté a mi abuelito y entonces un largo etcétera. Que además eso es lo que han estado compartiendo en medios. Nos han estado diciendo que si sales, no solamente tú te vas a enfermar, sino que vas a enfermar a los que más quieres, a los que más amas. Y entonces se vuelve un sistema de culpa que seguramente Eric y muchas personas que han tenido COVID en algún momento identifican como parte del proceso que cuando se enferman, o cuando se confirma la enfermedad o que se confirma que la sintomatología es de COVID, empiezan primero a recorrer los recuerdos para ver a quién culpar, quién me contagió, dónde me contagié. Y a veces hasta con enojo, con molestia y en algunos momentos hasta como tratando de ver quién hizo algo mal, quién no se cuidó bien, quién no se lavó las manos lo suficiente, etc. Y después sentirse culpables por contagiar a alguien más. Y entonces sentirse en este lugar de aislamiento donde no solamente se distancian físicamente para cuidarse, sino que incluso se aíslan de sus redes sociales por vergüenza, por temor, para no contagiar a alguien, para no dar miedo, porque necesitan mucha energía para sostenerse mentalmente a sí mismas, a sí mismos, y entonces prefieren alejarse que juntarse con la manada. Y hablo de la manada y con esto cierro para dar voz a alguien más, porque justamente una de las cosas más importantes es poder seguir construyendo y fortaleciendo nuestras redes de apoyo. Identificando quiénes nos van a poder apoyar emocionalmente, a veces con un meme, a veces con un chiste, a veces preguntándonos cómo estamos, pero a veces acompañándonos en cuestiones espirituales, en discernimiento, a lo mejor en términos de profesionales de la salud mental, y habrá otras personas que nos van a apoyar con cuestiones básicas como médicas, de alimentación, quién cuida a mis hijos, quién los lleva a la escuela, quién va a hacer la limpieza de la casa si yo no estoy. Identificar que las distintas redes de apoyo necesitan ser fortalecidas porque es demasiado trabajo para una sola persona y para una sola familia. Hay un adagio africano que dice se necesita de toda una aldea para criar a un niño, para criar a una niña. Pues diría yo que también se necesita de toda una aldea para acompañar en el proceso de salud a alguien que enferma, y en este caso particular que enferma además por COVID, en un momento de tanto miedo y de tanta angustia ante lo que está pasando por la incertidumbre. Y con esto hago pausa aquí. Sí, muchísimas gracias, Fernando. Tocas varios temas importantes que ya hemos abordado en otros espacios también y que es pertinente. Esta infodemia que ha señalado la Organización Mundial de la Salud es uno de los elementos que rompe las políticas sanitarias y de prevención de este contagio masivo, y obviamente significa que cada información que recibimos debemos de tener mucho cuidado en perspectiva de nuestra salud y la salud de otros. Y creo que parte de esta reflexión que han hecho, que de alguna manera también en el chat agradezco mucho a quienes siguen acá y quienes están en Zoom, tenemos presente que nuestra América Latina y el Caribe es profundamente desigual. Las personas que tienen que sobrevivir al día, que es más de la mitad de la población que forma parte de la economía informal, por más que les digamos quédate en casa, pues no es algo real, o sea, tenemos que asumirlo. Y sin embargo, entonces aquellos que sí podemos o sí pueden hacerlo, tendríamos que tener este cuidado y esta precaución y destacar con mucha fuerza y evidencia el rol que tiene el personal sanitario en nuestra región. Más allá de las diferencias que podemos tener en los gobiernos, hay que destacar que hay quienes han invertido y hay otros que no, que claramente incluso hay actos de corrupción denunciados en esta crisis y en esta pandemia. Creo que en este espacio no estamos generalizando, estamos hablando desde una lógica pues más o menos colectiva de varios países y llamarles a todas y a todos a seguir las indicaciones que la Organización Mundial de la Salud está estableciendo a través de los estados y siempre verificar la información.
Quiero agradecer muchísimo también que está acá Alejandro Castro con nosotros desde Colombia. También ha sido paciente COVID. Y bueno, quizás algo que por aquí alguien apuntaba en el chat, tanto Eric como Alejandro son personas jóvenes. Esto quizás fue un factor que les ayudó. Entiendo, Alejandro, además, por tu profesión, tienes pues una condición física particularmente ejemplar, pero eso pues de alguna manera es una ayuda, pero no afecta el impacto que has tenido en tu vida, en tu familia. Nos gustaría escucharte cómo ha sido tu vivencia y pues en consecuencia cuáles son tus aprendizajes en este momento. Te escuchamos, Alejandro. Sí, muy buenos días para todos y todas. Realmente creo que atravesar una situación de ese tipo a veces nos parece que es muy fácil. A veces lo vemos desde la perspectiva de no me ha pasado a mí, no creo que sea muy difícil. A veces somos muy escépticos, ¿no? Como seres humanos a veces actuamos únicamente hasta que no nos pasa, hasta que no sentimos realmente lo que es vivir esto. Realmente no nos ponemos como en el zapato de los otros, en empezar como a mirar el cómo puedo hacer yo desde mi perspectiva pues para evitar estas cosas. Creo que en temas de prevención a veces nos quedamos cortos en temas de estar preparados, sobre todo, ¿no? Para enfrentar estas situaciones que realmente son muy difíciles. No solamente, como ya todos lo han comentado, no es únicamente hablar de que me dio la enfermedad a mí y ya, sino que entra todo un círculo de personas alrededor que están involucradas, como lo podemos ver, hasta los médicos obviamente están involucrados. Entonces, creo que acá hay un problema y es que no estamos preparados, realmente no estamos preparados. Ahorita vemos que nuestros niños, nuestras niñas, tienen una carga emocional bastante amplia, bastante grande. Y si no estamos preparados, si no los hemos preparado, si nosotros como adultos no nos hemos preparado, si nosotros como educadores, como profesores, no preparamos a nuestros niños y a nuestras niñas, pues la carga emocional va a ser muchísimo más grande. Yo creo que acá, creo que todos lo han recalcado y algo muy importante y algo muy fundamental a la hora de enfrentar este tipo de situaciones es estar preparados. ¿Cómo estamos preparados? En primer lugar, obviamente, teniendo unos buenos hábitos saludables, ¿no? Alimentándonos bien, hidratándonos. Si fumamos, pues tratar de dejar de fumar, de no consumiendo alcohol en estas épocas. Y sobre todo, pues la parte de hacer actividad física es muy importante, ya que esta nos ayuda a muchísimo, o sea, en la salud va a proporcionarnos un estado de bienestar. Y si nosotros dejamos de hacer actividad física, pues esto conlleva a que se desarrollen enfermedades como es la obesidad y pues va a ser un agravante pues que realmente puede llevar a consecuencias fatales. Hoy, afortunadamente, quiero darle gracias a la vida, a Dios. Creo que es una situación que uno pasa que emocionalmente es muy difícil. Creo que en sí la enfermedad a veces es fuerte porque es muy fuerte y sobre todo pues en personas, si tenemos personas que tienen agravantes, pero realmente esta parte emocional de ver a tu familia, pues aparte de todo destrozada, en el caso mío, en el caso personal, porque pues la persona, mi suegro, que fue la otra persona que se enfermó, él terminó en UCI y pues que realmente es un milagro de la vida porque salir de allá es muy complicado, pues además como les cuento, él tiene otras dos enfermedades aparte y pues lograr salir creo que nos hace reflexionar, nos hace querer más la vida, querer decir a qué le estamos prestando realmente atención hoy, ¿no? Yo creo que esto es muy importante lo que los compañeros dicen de estar esa unión, ¿no? Tejer esas redes de apoyo que a veces nos hacen falta, el poder confiar en un amigo, en tener una buena relación con su esposa, con su novia, con su novio, todo esto yo creo que nos ayuda en una gran medida. Muchísimas gracias. Ay, perdón, sí, te termino, te escuchas, por favor. No, dale ya. Sí, mira, gracias. Has tocado un elemento que me parece que tenemos que conversar, continuar este diálogo, en perspectiva de las enfermedades asociadas. Y destacas, por supuesto, y eres, digamos, de alguna forma el ejemplo vivo de que una condición física buena te ayuda a poder tener más posibilidades de sobrevivir, pero la obesidad, el sobrepeso, hipertensiones y otras enfermedades que ya se ha estado señalando por parte de la Organización Mundial de la Salud, son enfermedades que pueden profundizar los riesgos para
perder la vida. Y eso nuevamente nos regresa a otras de las reflexiones que ya se han hecho, y es cómo la industria de los alimentos ultraprocesados, de las bebidas azucaradas, ha hecho literalmente negocio con la vida de las personas. Y que, pues, obviamente esto ha llevado a que se tomen políticas como el etiquetado en los productos, o animar a que las personas dejen de consumir particularmente bebidas azucaradas, que tienen una afectación. Pero también hay otros elementos que se han estado colocando acá, más allá del compromiso del personal sanitario, que les agradecemos profundamente aquí en la persona de Martín. Hay muchas mujeres, hombres que están dedicando su vida. Por aquí alguien nos comentaba, y agradecemos su comentario y la confianza, de su hija que está en el tema sanitario y que lleva mucho tiempo sin verla, precisamente para protegerla y de no contagiarla, y no se han podido ver. Vemos historias dolorosas de madres vinculadas, médicos, enfermeras, padres, médicos y enfermeras que no han podido ver a sus hijos por todos estos meses, y que, decía Fernando, todas estas emociones están ahí, nos tocan, cruzan, y que pues están teniendo, por supuesto, como corazón, como escenario en todo esto, la incertidumbre, porque sabemos poco de este tema. Les agradecemos profundamente hasta acá sus primeras reflexiones. Quiero agradecer muchísimo a las personas que nos acompañan. No vamos a poder mencionar, por supuesto, pero de Bolivia, Argentina, Ecuador, muchas personas de México. También están personas que veo por acá, no sé si mencioné ya Argentina, Perú, muchísimas gracias, Paraguay, también por acá veo bueno, Perú. Estoy tratando de ubicar países porque hay de muchos departamentos y provincias. Muchísimas gracias de Honduras también por acá. Muchísimas gracias de Panamá por estar acá con nosotros. Animarles entonces a que en el chat nos puedan poner sus preguntas. Son una herramienta en la parte inferior, quienes están en la plataforma Zoom, para que podamos tener preguntas. Y en la plataforma Facebook les están recuperando las preguntas. Solo un paréntesis, recordarles a las personas que nos acompañan que estos estos webinars de Niñez Primero no otorgan constancias, solamente son los seminarios latinoamericanos que están claramente etiquetados y tienen este señalamiento. Agradecemos muchísimo a quienes en el último seminario latinoamericano de salud mental pues conocieron de esta iniciativa y se han sumado, pero veo por acá preguntas en el chat. Entonces, bueno, solamente agradecer su participación, pero animarles a, cuando hacemos los seminarios, que son generalmente cada 3 semanas, pues ahí puedan participar, inscribirse. Estos tienen otra característica, y estos diálogos virtuales no tienen constancia, solamente para dejarlo por ahí. Comentarles que tenemos un chat para recibir información verificada, por esto que apuntaba Fernando. Ahora mis colegas van a colocarlo, un chat para que ustedes, si quieren recibir información todos los días sobre información verificada de COVID, vinculada con niños, niñas y adolescentes, pueden ahí sumarse, por favor. Vale, pues entonces, si les parece, hay preguntas que nos han hecho, que tenemos acá en nuestra herramienta, y nos preguntan, dice, ¿cómo actuar ante una crisis familiar por pérdida de uno o múltiples integrantes del sistema familiar, y qué condiciones se ejecutan directamente para poder contribuir al bienestar de las personas? Nos pregunta Iracema Terrazas, ¿a qué se debe que el COVID se ha desarrollado de diferentes maneras sin tener los síntomas? Esto seguramente se refiere a lo que se conoce como pacientes asintomáticos. Y como ya decía Martín, sabemos muy poco todavía. Gracias. También Sharon Villasana pregunta, ¿cómo debemos de tratar el dolor de una pérdida ocurrida por COVID-19? Ya sabemos que muchas veces no se puede tener contacto con el paciente y que no hay una despedida como tal. Quizás ahí también tengan ustedes reflexiones, porque lo comentó alguno de nuestros invitados. Tú entras y no sabes si lo vas a volver a ver, ¿no? Decía Erika en su testimonio, él se imaginaba que ya no podría salir con vida. Entonces, esto por supuesto está teniendo un gran impacto. Y bueno, por otra parte, pregunta Iracema, ¿cómo se puede hacer que toda la ciudadanía use cubrebocas y tenga conciencia? En esto me gustaría compartirles que una iniciativa muy buena, que por acá se las pondremos en línea, que se llama Para Quedarnos en Casa. Y esencialmente la pregunta era, ¿cómo logramos que las personas que más de la mitad de nuestra población en América Latina en trabajos precarios y en la informalidad tienen que salir a trabajar? No es una opción. Muchos hemos escuchado testimonios de, puede ser que me muera de COVID, pero me puedo morir de hambre.
Entonces, eso yo les animaría a que no criminalicemos. No es lo mismo, como decía Eric, permítame, Eric, retomar, que un youtuber o una gente que estamos viendo que se va a la playa y nos manda las fotos desde allá, que puede haber un sesgo de irresponsabilidad a una persona que tiene que salir para sobrevivir al espacio público. Entonces, animemos, por favor, a ser empáticos con las personas. No todas quienes salen al espacio público lo hacen por irresponsabilidad o por falta de conciencia. Hay una clara necesidad de sobrevivir y tenemos que ser cuidadosos con ello porque podemos, como dice una colega por acá, dice que en Ecuador se hizo como política pública culpar a las personas y eso no es correcto. Y por eso les comentaba esta experiencia de para quedarnos en casa necesitamos un ingreso universal, que ya la Organización Mundial de la Salud lo ha señalado. Es necesario que los estados inviertan para que las familias puedan quedarse en casa con un ingreso universal que les permita sobrevivir. Necesitamos también políticas públicas para el tema sanitario, de prevención, políticas públicas para la escuela y la alimentación. Hay muchos elementos que son obligación de los estados y que no quedan solo en la responsabilidad individual. Así es que teniendo un poco este contexto, señalando que no estamos criminalizando ni buscamos que se criminalice a personas que no lo pueden hacer por sobrevivencia, ¿cómo vamos acompañando mejor a las familias? Hay estas preguntas y me gustaría iniciar con una segunda ronda con nuestras invitadas e invitados. Si nos pueden ayudar también en perspectiva de niños y niñas que están siendo partícipes en las familias de esta incertidumbre, de tener un paciente, de incluso durante un tiempo al inicio de la pandemia, de culpar a los niños y niñas que eran los que más contagiaban. No sé si ustedes recuerdan, esto se dio mucho en Europa y esto trajo mucho estigma y encierro forzado a niños y niñas. Ya se ha demostrado que el COVID también afecta a niños y niñas y que también mueren. Así es que valdría la pena, si les parece, en esta segunda ronda, poder escuchar un poco más de estos impactos a niños y niñas. Así es que vamos a seguir el mismo orden. Verónica, tú has leído ya también cosas en el chat, algunas de las preguntas, este diálogo que tenemos con nuestros panelistas, y me gustaría escuchar tu segunda reflexión sobre cómo podemos acompañar a las familias que están teniendo un paciente COVID o que han tenido la pérdida de algún familiar por ello. Te escuchamos, Verónica, por favor. Gracias. Primero, bueno, creo que hay que felicitar a que tienen todavía en algunos centros de salud de México personal que está atendiendo y con todos los equipos de bioseguridad. Lastimosamente en Bolivia la situación es totalmente diferente, ¿no? Tenemos al día de hoy 100 médicos muertos. Tenemos un hospital cerrado porque no hay enfermeras, ¿no? Entonces, la situación es un poco más compleja, ya que en realidad sí todos tienen miedo, todos tienen temor, ¿no? Sin embargo, nosotros también tenemos un programa de poder atender al personal de primera línea, que nosotros lo denominamos personal de salud, personal de comunicación y personal también militar y policial y sus familias. En realidad, en el personal policial tenemos familias enteras que están afectadas y, bueno, que tratamos de brindarles el apoyo en alguna medida de acuerdo a lo que también ellos solicitan en los call centers. Permitir primero para cualquier persona el poder sacar, se puede decir de alguna forma, todo lo que están sintiendo. Creo que es el primer paso, ¿no? Para que la persona sí logre poder razonar de alguna manera sin que interfieran sus emociones. Como nos ha hecho el primer ejercicio Fernando, sí, lo principal yo creo que sí es la respiración como primera medida para todos y también como se puede decir como sobreviviente de alguna enfermedad crónica, también yo puedo manifestar que el tema de un impacto sobre la condición de una persona es preponderante para pensar que ya estamos con un pie en la tumba, ¿no? Y mucho hace la tranquilidad como para adherirse al tratamiento, pensar que nuestro médico está ahí para sanarnos y no encontrarle como culpable, porque en algunos
En algunos casos también se piensa, ¿no? El médico no está haciendo su trabajo, no me está atendiendo bien, y es el hecho que decía Fernando de tratar de encontrar los culpables y más bien buscar alianzas para que esto sí se pueda superar. Te puedo decir que en el call center hemos recibido llamadas de personas adultas mayores que estaban sí afectadas, y según las estadísticas, los adultos mayores sí tienen más probabilidad de un desenlace fatal. Sin embargo, con el apoyo psicológico, la tranquilidad, bueno, han logrado sí adherirse al tratamiento, y también, o sea, mucho hace la fe que tengan todas las personas y la confianza que mantengan tanto en la parte psicológica con la parte médica, la parte física, y obviamente se puede lograr bastantes progresos. El perder a un hijo yo creo que es la experiencia más fuerte que se ha recibido, y no solamente un hijo, sino existen familias que han perdido 2 hasta 3. Entonces, esa afectación obviamente también va a ser un impacto bastante fuerte, y nos queda también por eso nuestro programa de óbito, que es el acompañamiento en todas las emociones que tienen estas familias, ¿no? En realidad, en muchos casos se queda solamente una persona, y esta persona también sospechosa de la enfermedad. Entonces, como les digo, las condiciones creo que sí son más tristes en nuestro país. Si bien todo el mundo no estaba preparado, en Bolivia creo que menos. Pero ahí estamos, ¿no? Dándole duro como para poder sobrellevar esto, acompañando a los médicos, a los policías, acompañando a esas personas que han perdido. Muchísimas gracias, Verónica, por esta reflexión y muy Tal vez importante. alguito. Ay, sí. Una cosita más. Sí, que también hemos visto nosotros como psicólogos que existe, si bien hay una especie de normativa para algunas personas del área política, departamental, de que sí se queden en casa, tal vez esa situación de marketing, que se quede en casa, no está funcionando bien, habría que cambiarla tal vez. Pero también hay otras que también dicen, no, es deprimente quedarse en casa y salgan, ¿no? O sea, también producto de las propias autoridades, ¿no? Y eso también que hace que las personas saquen a los niños de paseo, saquen sin protección, y obviamente les causa la enfermedad, y para nosotros es un signo de irresponsabilidad. Y en todos estos conflictos también sociales que estamos viviendo, no sociales, políticos, yo diría, también las personas sacan a los niños, y eso también me parece un poco de irresponsabilidad de los padres o negligencia en algún caso. Gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Martín parece que salió un momento, pero en unos instantes estará con nosotros. También aunado a esto, me gustaría comentar acerca con los especialistas sobre la crisis de salud mental que se viene a partir de la pandemia, puesto que múltiples estudios han retratado o han indicado que por una parte el aislamiento en el que hemos estado va a generar múltiples consecuencias a nivel psicológico y emocional y psicosocial para las personas que han estado aislados. Sin embargo, también la enfermedad por sí misma, el COVID, dado el proceso inflamatorio que está influyendo a nivel cerebral, algunos especialistas indican que va a tener repercusiones posteriores en el psique o en la parte emocional de los pacientes recuperados o dados de alta del COVID-19. En este caso me gustaría comentar un poco con nuestros invitados que han tenido la experiencia sobre estas emociones que puede generar el COVID, tanto durante el proceso como posterior, ya sea un trastorno de estrés postraumático, depresión o ansiedad, de la cual, como comentaba Eric perfectamente, ya venimos preprogramados de alguna forma por toda la situación que estamos viviendo, tanto mediática como social. En México se vio muy claramente cómo al principio incluso hubo agresiones para el personal médico o para las personas infectadas. Entonces ya hay una predisposición de esta situación para la ansiedad, para la depresión, para el sentimiento de soledad,
y todavía pasando la enfermedad, se genera estos, como el síndrome, como el trastorno de estrés postraumático, otros trastornos psicológicos o psiquiátricos que puede generar la enfermedad. Y en torno a eso me gustaría preguntarle a Eric, que es el que sigue nuestros panelistas, ¿cómo ha vivido esta situación emocional posterior al proceso de infección o al dado de alta del hospital? Gracias, Cris. Pues sí resultó una situación muy complicada. Desde los primeros síntomas, pues bueno, vas sintiendo ese miedo, ¿no? Al final del día, pues es una enfermedad nueva, como dice Martín, se desconoce mucho sobre ella y pues bueno, desde ahí ya te genera incertidumbre. Desde los primeros síntomas, pues te sientes como con esa sensación de, pues algo raro está pasando, ¿no? O sea, yo en mi caso padecí todos los síntomas, diarrea, dolor de estómago, gripe, tos, temperaturas de arriba de 40, perdí el olfato, el gusto, hasta que, bueno, empezaron los temas respiratorios y llegué al hospital, ¿no? Entonces, sí hay una afectación. Yo recuerdo vagamente en el hospital los primeros días que estuve, sobre todo el día de urgencias, no sé si sea cuestión por el medicamento, eso lo sabrá Martín o lo sabrá Verónica, que es especialista, pero yo no sé, escuchaba cosas, las lámparas se hacían grandes, pequeñas, me hablaban, no sé, o sea, sí había esa sensación, ¿no? O sea, la realidad es que cada paciente, supongo, lo vive de manera diferente, desde quien es asintomático hasta quien presenta leves síntomas, hasta quien de plano llega al hospital, o hasta un paciente que afortunadamente se recupera después de una intubación, ¿no? O sea, son procesos completamente diferentes, eso es más que evidente. Una vez dado de alta, bueno, previo al alta, como se los comentaba hace rato, yo ya me sentía bien desde el día viernes, que fue 4 días antes de salir del hospital. A mí me suspendieron medicamentos, me quitaron el suero y pues esos 4 días estuve dentro del hospital. Lo decía Verónica hace rato, el tema del oxígeno, conseguir el oxígeno. Pues bueno, esos 4 días fueron esperar a que se pudiera hacer de entrada el trámite para el oxígeno que estoy utilizando en este momento y después, pues esperar que llegara al domicilio, ¿no? Entonces, esos 4 días ya de más conciencia, pues fueron los más complicados para mí porque veía todo lo que estaba pasando a mi alrededor y pues bueno, como se los decía, veía pasar cuerpos, veía gente que intubaban, veía gente que pedía auxilio, ¿no? Y yo solo podía pensar que afortunadamente yo estaba bien, pero ellos no lo estaban y te preocupa y te genera esa sensación de miedo, ¿no? Una vez que sales del hospital, pues también sigue la incertidumbre. Yo cuando llegué a la casa tenía mucho miedo de estar en mi casa, porque tenía mucho miedo de ponerme mal, de sentirme mal y que no hubiera alguien que me pudiera auxiliar como lo estaba en el hospital. Pero a la vez yo ya no quería estar en el hospital porque me sentía ansioso. El no poder ver a tu familia, el perder el contacto por completo, también pues es algo indispensable, ¿no? Porque hay que ser conscientes. Al día de hoy llevo 7 días completamente aislado. El doctor me recomendó estar 15 días así. No he podido ver a nadie, nadie se me puede acercar y solamente la comida se me deja en la puerta. Entonces, es una situación que pues te genera también estrés, me cuesta trabajo dormir, tengo muchas sudoraciones nocturnas, cuando al fin logro conciliar el sueño, te despiertas con esa sensación de que te estás ahogando porque probablemente se te zafen las puntas nasales, no lo sé, la realidad es que sí ha sido un tema bastante complicado. Afortunadamente he tenido seguimiento con amigos psicólogos. Hay una persona, es Ernesto Chávez, que es un psicólogo que me ha estado apoyando de manera constante. Él es amigo de mi hermano. Digo, al final del día creo que los amigos ayudan bastante, ¿no? El no aislarte por completo. Mencionaba hace rato, creo que Fernando, el tema de te aíslas de las redes sociales, te encierras por miedo a... La verdad es que yo no lo hice. Creo que una doctora me dijo en el hospital que compartir la experiencia era importante para crear conciencia, ¿no? Crear esta conciencia en las personas y pues bueno, al final del día nos queda nada más a nosotros compartirlo, pero también seguirnos cuidando. Una vez alguien me dijo que la palabra impacta, pero el ejemplo arrasa, ¿no? Entonces es importante dar el ejemplo, continuar.
cuidarnos más y pedirle a las personas que conocemos que lo hagan y compartirlo, porque al final del día esto sigue. Ya nos enfermamos, ya la padecí, ya me tocó, me voy a recuperar, pero afuera sigue, no sabemos hasta cuándo va a suceder y nos tenemos que seguir cuidando. Muchísimas gracias, Eric, por tu testimonio y tus aportes y este llamado puntual a que tenemos que seguirnos cuidando. Quisiera agradecer también, digamos, esta aproximación que nos están dando a cómo las redes sociales y familiares son un gran soporte y me atrevería incluso a decir que ayudan de manera fundamental al pronóstico positivo o negativo de la recuperación. Más allá de la unidad de emergencias, digamos, me estoy refiriendo al contexto de convalecencia y creo que es muy, muy importante. En esta perspectiva, Martín, nos gustaría, digamos, como escuchar también tu reflexión en perspectiva de cómo podemos ir pensando en que esto ya está aquí. Esta pandemia conocemos muy poquito, sabemos que otros países que ya han pasado un momento crítico están regresando otra vez con lo que llaman oleadas nuevamente de contagio. Y tú estás literalmente en la dinámica de atender a pacientes y sus familias. ¿Cuáles serían tus recomendaciones, reflexiones sobre esto que nos han estado planteando en los chats y la conversación que estamos teniendo? Te escuchamos, Martín, por favor. Muchísimas gracias. Pues, primero que todo, retomar un poquito, sin afán de comparación, el status quo del sistema de salud en México en algún momento y al inicio de la pandemia estuvo colapsado. Yo estoy de hecho comisionado en un hospital que no me corresponde a mi adscripción, entonces pues sigue de algún modo sin insumos de personal, porque también desafortunadamente maestros míos, compañeros, para algunos amigos pues han tenido un desenlace fatal. Entonces, pues desde ese punto de vista el sistema de salud desafortunadamente estuvo colapsado. Hoy en día ya está un poco más contenido, gracias a que ha disminuido el número de pacientes hospitalizados. Si bien no el de contagios, estaba viendo que son 48,000 y fracción hasta el día de ayer de decesos y muchísimos más de contagios. Entonces, bueno, eso es como puntual que lo tengamos en cuenta. Las recomendaciones principales siempre es como lo que nos dice las autoridades, quedarnos en casa. Definitivamente eso, yo pienso que en cuestión de pandemia, por el momento, pues es imprescindible, pero más allá de que pase o de que podamos sobrevivirla, finalmente va a cambiar el contexto de cómo vamos a resocializarnos, ¿no? La dinámica familiar, desde el punto de vista como médico familiar, la dinámica familiar pues va a cambiar totalmente. Nosotros como médicos familiares pues evaluamos eso, la dinámica y la salud familiar. Luego entonces tendríamos que percibirla diferente, esta dinámica, y pues permitir que se mantenga la salud familiar como pues con los cuidados necesarios que siempre nos están diciendo desde, si bien el gobierno no tenga precauciones, el gobierno local no tenga las precauciones y la sociedad tal vez o nuestros comunes no la tengan, pues tenemos información como esta oportunidad que tenemos de platicar y de exponerla, y algunas otras, ¿no? Los testimonios en redes sociales, los apoyos en WhatsApp o en Facebook, que son certeros, siempre y cuando podamos discernir que sean certeros. Información que nos permite cuidarnos, ¿no? Quedarnos en casa, les repito, lavado de manos, mantenernos bien desinfectados de manos, no tocarnos ojos, nariz, boca, etcétera, ¿no? Esas son las recomendaciones para todos en sociedad, y pues bueno, para que podamos como sobrevivir una vez, por ejemplo, los pacientes, como nos comentan Eric y Alejandro, que están ya fuera de casa, sobrevivir a un encontronazo de cambiar la dinámica familiar es complejo, pero pues tenemos personal que nos puede apoyar, ¿no?
En este caso, digo, los médicos familiares siempre estamos como al pie del cañón para que nos puedan ir a consultar, ¿no? Más allá de la cuestión médica, también estamos como para poder dar un apoyo y o por lo menos una dirección hacia dónde ir, ¿no? Para complementar el tratamiento o el apoyo médico y en este caso, pues psicológico. Agradezco muchísimo, Martín. Y bueno, estamos ponderando nuevamente que la salud es un tema integral, no es solamente un asunto fisiológico, sino también de carácter psicológico y la importancia que tienen nuestras redes sociales positivas para ello. También tenemos quizás en este momento tomar distancia de personas que están en otro momento personal y que pueden no ayudarnos a vivir el tránsito en un tema como tan difícil como es la pandemia. Muchísimas gracias, Martín, por tus reflexiones y bueno, a nombre de todas y todos los que estamos en este espacio, agradecerte en representación del personal sanitario todo el esfuerzo que están haciendo. Muchos están dejando, como han narrado por acá, la vida o afectando su dinámica familiar. Gracias por ello y comparte, por favor, con tus colegas este reconocimiento que tenemos para todas y todos ustedes. Muchísimas gracias, Martín. Quisiera entonces escuchar a Alejandro. Si pudieras, hay varios comentarios en el chat, Alejandro, donde han hablado sobre la importancia del contexto familiar, del soporte. Tú nos has contado también como tu vivencia, pero al mismo tiempo la afectación que ha tenido hacia, en este caso, tu suegro, entendimos. Y obviamente esto también nos deja una posibilidad de que el contagio continúe en el contexto familiar y comunitario. No sé si Alejandro... sí estás por acá. Nos gustaría un poco escucharte a partir de estas reflexiones y pensar un poco también en los impactos de posibles riesgos con el contexto familiar y comunitario, y ojalá no sea tu caso, como el de Eric tampoco desearía, pero también me gustaría escuchar si tú has conocido de otros pacientes COVID que han sido víctimas de discriminación. En algunos lugares de nuestra América Latina hay experiencias lamentables por falta de información, por otras cosas, y también eso hace difícil poder hacer público el que se es paciente o que se fue paciente COVID. Por eso agradezco profundamente a Alejandro y Eric su disposición para dar su testimonio positivo y animar a que hablemos de este tema, como decía Eric. Te escuchamos, Alejandro, por favor. Sí, bueno, voy a contestar primero pues como la pregunta que me haces y pues también quiero como compartir otra historia, digamos que tiene mucha relación, ¿no? En primer lugar, pues no conozco, digamos, personas que tengan o que hayan sufrido la enfermedad, o sea, personas cercanas y que hayan sido desde luego discriminadas. Es cierto que uno, obviamente la incertidumbre, el miedo de que cómo lo van a ver, pues obviamente acá empiezan a llegar cuando ya sientes o ya has aceptado que tienes la enfermedad, pues te vienen a tomar las pruebas. Obviamente vienen los médicos y pues toda la gente, obviamente es algo nuevo para ellos, para nosotros. Entonces pues las personas a veces tienden a tildar a un paciente tal vez sin saber o desconociendo cómo fue que fue adquirida la enfermedad. A veces no es ni por irresponsabilidad, sino como muchos lo dicen, es porque realmente les toca trabajar o nos toca trabajar. En mi caso, fue porque mi suegro, pues él es conductor de carga pesada y pues en uno de sus viajes fue donde resultó contagiado. Entonces, pues hasta ahora, afortunadamente, digamos que acá dentro de mi espacio cercano, no he tenido pues digamos, como esa discriminación, más bien creo que los vecinos hemos sentido todos el apoyo. Entonces, eso me parece pues súper genial. Creo que es también importante concientizar a las personas que tienen COVID no son personas extraterrestres, no son malos, están afrontando una situación totalmente difícil. Es tener esa empatía de que pensar y entender de que a mí también me puede pasar, de que yo puedo ser el que estoy próximamente en esa situación. Es una realidad y acá no estamos exentos. Lo que tú comentabas ahorita. Yo pensaba de pronto que por mi estado físico, que digamos, yo hago ejercicio, trato de alimentarme bien, de hidratarme, no me iba a dar.
Lo mismo pensábamos pues de mi suegro. Él es un señor que es muy fuerte, que a pesar de bueno, de las enfermedades que tiene, nunca necesitó ir a un médico. Y vea, entonces realmente a veces, acá voy a otro, digamos ya pues que me salto, y es que a veces nosotros minimizamos las enfermedades, ¿cierto? A veces nosotros decimos, es una gripita. Resulta, bueno, les voy a contar la historia. Resulta que cuando mi suegro pues empezó a tener los síntomas, pues él dijo que no, que él seguía trabajando, pues que obviamente seguía, que era una gripa, que no pasaba nada. Él sigue con los síntomas más o menos 5 días, y se va a viajar. En el 6.º día pues ya es cuando su cuerpo realmente no responde, ¿no? Entonces acá viene pues como lo crítico, porque él venía viajando, imagínense 5 días ya con los síntomas, aparte pues de todo lo que significa pues el desgaste físico, además pues el agravante que él tiene de la obesidad, de las otras dos enfermedades. Pues cuando ya el cuerpo no le dio, cuando no reaccionaba, ya era pues un poco tarde, bueno, aunque no fue tarde, ¿no? Gracias a Dios, gracias a la vida. Pero ya digamos que los pulmones habían sido invadidos, ya tenía neumonía. Entonces él en ese momento entra pues ya a un estado, entra al hospital en un estado grave y pasa a un estado crítico, dura en coma inducido más o menos, recuperando. Pero a lo que voy con esto es que a veces nosotros tenemos una gripita, a veces tenemos un síntoma pequeño y no nos aislamos. En estos momentos creo que cualquier síntoma que se pueda presentar, cualquier cosa que nos pueda dar, que sea una alerta, hay que estar muy alertas porque independiente si es o no es, podemos poner en riesgo a los demás. ¿Sí? Entonces creo que es importante acá no minimizar la enfermedad. Sabemos que hay síntomas, como decía el compañero ahorita, hay síntomas que son leves, hay síntomas moderados y síntomas graves. En mi caso, por ejemplo, pues los síntomas fueron leves, pero eso no quiere decir que sea muy fácil, fue duro, fue difícil. Yo tuve todos los síntomas, a excepción obviamente de perder totalmente, de tener insuficiencia respiratoria grave, o sea, y que he considerado dentro de ser un paciente leve. ¿Sí? Entonces, realmente esto hay que tomarlo en serio. Yo sé que muchas personas dicen, no he visto al primer paciente por acá que tenga el COVID, no he visto al primero que se muera. Hablaba hace poco con unos amigos y ellos decían, uy, ahora sí creo porque hermano, yo no creía. Digo, pero entonces a veces hasta que no vivimos las cosas, hasta que no llegan a la puerta, no creemos. Entonces, esta es como una invitación a que todos tengamos esa conciencia, ¿no? Esta es una situación que es real. Tal vez nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo dije, bueno, voy a salir adelante, bien, estoy fortalecido, pero hay otras personas que tal vez por sus agravantes, pues pueden pasar, digamos que la enfermedad de una manera más difícil. Entonces, es ser consciente de no pensar solo en mi ego, de que yo estoy bien, de que yo me siento bien, de que yo hago ejercicio, pero el otro y los otros que realmente pueden verse mucho más afectados. Entonces, ese es como mi aporte. Qué pena, pronto me alargué un poquito. Muchísimas gracias, Alejandro. Nuevamente, el internet parece que nos está fallando un poco y Martín salió de la sala, pero con gusto seguimos adelante. Recordar y agradecer a todos los que nos están viendo a través de Zoom y a través de la plataforma Facebook Live, que este seminario, como comentaba Martín, no ofrece constancia de asistencia, solamente los seminarios latinoamericanos y el ciclo de webinar Niñez Primero de Ecuador, que se lleva a cabo los días lunes. Y bueno, queda muy claro como en torno a la salud mental también, cómo la falta de políticas públicas que atiendan esta parte va a ser vital desarrollar políticas que puedan de alguna forma atender o todos los estragos o todas las consecuencias de la pandemia, tanto de la infección por COVID o por SARS-CoV, como por el aislamiento y la falta de contacto social que puede generar. En torno a esta pregunta, Fer Nieto, nos hacen muchas preguntas de cómo podemos superar esta pérdida cuando es familiar. Me ha tocado también atender muchos casos o ver muchos casos en los que debido a la pandemia, justamente la persona que pierde a veces a su pareja o a su familiar no puede estar rodeado de sus redes de apoyo o de sus familiares y amigos para superar este duelo, ¿no? Entonces,
¿qué podemos hacer ante esa situación? Y sobre todo también, ¿cómo apoyar a niñas, niños y adolescentes que están en torno a estas pérdidas y que a veces por la edad es complicado comprender la situación y sin embargo les transmitimos esta ansiedad o este duelo o este estrés que nos puede generar la pérdida y terminamos haciendo también consecuencias negativas para ellos? Muchas gracias, Christopher. Pues no me dejas nada fácil la pregunta porque son como 3 millones de preguntas en una y las personas que estamos o que han vivido alguna pérdida o que se han enfermado saben que no es tan fácil, no es como decir 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros y esto ya se solucionó. La salud y la salud mental es un tema sumamente complejo y como bien lo han venido remarcando a lo largo de distintos momentos, necesitamos fortalecer nuestras redes de apoyo de distintas maneras, tanto las formales como las informales. Necesitamos distintas prácticas de manera concreta, cotidiana, que nos ayuden a conectar con el vecino, con la vecina, que nos ayuden a recuperar la confianza, la honestidad, la transparencia, las posibilidades de sumar recursos tanto económicos como emocionales, culturales, para que, como bien ponía alguien por ahí en el chat, ¿no? En estos momentos de tanto individualismo y egoísmo, es curioso que venga una enfermedad, una pandemia, que solamente podemos responder de manera colectiva. Pero en esta colectividad hay una responsabilidad individual que se pone al servicio de la colectividad y que la colectividad va a ayudarme a que mi responsabilidad individual pueda ser mucho más llevadera. En este ir y venir me gustaría hablar de por lo menos 2 tiempos distintos, el tiempo previo a la enfermedad y el tiempo en la enfermedad, para después tratar de llegar como a este espacio que tú dices, ¿qué pasa después de la enfermedad? Sobre todo cuando el desenlace es fatal y conlleva la pérdida de una vida humana. Una de las cosas fundamentales entonces en etapas previas, como ya lo dijimos, necesitamos cuidar qué información es la que estamos teniendo acceso. Disminuir por completo el consumo o lo más posible de información falsa, cercana a la infodemia, que busca la desinformación, que busca el consumo, la venta de distintas cosas. 2, necesitamos atender otras áreas de nuestra vida que no son únicamente el COVID. Todo esto de lo que voy a hablar ahorita es lo previo a el caso de un diagnóstico positivo, de la presentación de la sintomatología. Necesitamos fortalecer otras áreas de nuestra vida que no tienen que ver específicamente con el COVID. Sé que hay muchas pérdidas, tanto de hábitos, trabajo, formas de vida, escuela, un montón de cosas que se están perdiendo. Y necesitamos ponernos a trabajar en cuáles son aquellas que están presentes. A lo mejor son cosas de lo cotidiano, como el cuidado de la casa, de mis familiares, como el establecer nuevas dinámicas, nuevos hábitos dentro de la casa, dentro del hogar, reorganizar las estructuras de trabajo, porque a lo mejor ahora sigo trabajando, pero de maneras distintas. Tratar de atender distintas áreas de la vida que no están enfocadas solamente a la negación o al cuidado del COVID, sino al fortalecimiento de otras áreas de la vida. 2, necesitamos, y lo dije también como de manera muy cercana con la infodemia, tener constantemente un juicio de realidad. Es decir, estarnos informando, pero además en horarios específicos, concretos, organizados y que sean solamente en determinado momento del día o de la semana para identificar qué sí es posible, qué no es posible, qué es probable, qué es menos probable, incluso hasta en términos de bioseguridad. Si no es posible que yo me quede en casa porque entonces me quedo sin comer, ¿cuáles son las formas en las que voy a cuidar de mí y de mi familia para que se reduzca la probabilidad de contagio? Perdón, Fernando, se cerró tu micrófono. Se cerró tu micro, sí. Se cerró tu micro, Fer. Ay, creo que no nos escucha. Hola, Fer. Se cerró tu micro, disculpa. Ahí está. Bueno. Muchas gracias, ya te escuchamos. Ya te escuchamos. Hola. Sí, te escuchamos, Fer. Adelante. Perdón, ¿desde qué momento se cortó? Porque nada más de repente... Nos estabas comentando sobre la importancia de organizar los horarios de acceso a información para saber qué sí y qué no se puede lograr.
Ya, excelente, gracias. ¿Y cuáles son las estrategias de cuidado en términos incluso de bioseguridad? Si no me puedo quedar en casa, ¿cuáles son las formas en las que puedo cuidarme para que al salir de casa se reduzca la cantidad o el nivel de riesgo de contagio, de transmisión, tanto propia como de las otras personas? Términos de distanciamiento social, cercanía, higienización, contacto con algunas cosas, etcétera. También saber qué cosas sí están bajo mi control y qué cosas no están bajo mi control. Cuáles son aquellas cosas que a partir de puestas en práctica de hábitos propios puedo ayudar a que cambien, y cuáles más bien simple y sencillamente tengo que aceptar que las cosas son como son y que no importa cuántas veces publique en Facebook o haga rabietas, las cosas son como son, y que más bien tengo que buscar nuevas formas de adaptación, de resiliencia ante ellos. Necesito identificar también en términos familiares los protocolos. ¿Qué vamos a hacer cuando salgamos de casa, cuando regresemos de casa, cuando recibamos visitas? Que no es lo más recomendable, pero si no hay posibilidad de evitarlo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando visitemos a otras personas? Y empezar a hacer protocolos de qué pasa si vamos a una siguiente etapa en la que ya hay una persona infectada en la familia. ¿Cuál va a ser la habitación en la que se le va a atender? ¿Cómo se le va a atender? ¿En qué momento se le va a atender? Incluso hacer hojas, por ejemplo, con los teléfonos de emergencia, no solamente tenerlos en el celular o en las tablets, sino tenerlos por escrito, los teléfonos de emergencia, no solamente de médicos, médicas, sino incluso el compadre, la comadre, a quien le voy a pedir dinero prestado, a quien le voy a pedir ride si necesito mover en carro en urgencia a alguien al hospital, a quien le voy a pedir que cuide a los niños, que cuide a los perros, que me traiga alimento, que haga las tareas. Tener como todo este plan que pueda ser realizado en momentos de tranquilidad, de calma, de armonía, y no en la emergencia del momento. Tener también como la posibilidad de evaluar las fantasías y las expectativas que hay en torno a la enfermedad. ¿Qué es real? ¿Qué no es real? ¿Qué es lo que estoy pensando? Voy a poner un ejemplo rapidísimo. Un adolescente con el que estoy trabajando le da miedo tener miedo por tener COVID. Es decir, le da miedo tener COVID y le da miedo tener miedo porque como le han dicho que cuando él piensa mucho en algo, lo atrae y todo el universo se alinea para que suceda, entonces le da miedo pensar que le va a dar COVID porque entonces cree que así le va a dar más COVID. Y obviamente el nivel de ansiedad que eso genera es mucho mayor. El poder identificar y el poder hablar, abrir un espacio para hablar de los momentos dolorosos, de las emociones difíciles, de las fantasías aterradoras, es sumamente necesario en términos de la familia, porque entonces nos permite nuevamente ver qué sí, qué no es posible, qué es probable, qué es real, qué no es real, qué está dentro de mis manos cambiar y cuáles no son para cambiar. Otra de las cosas bien importantes es constantemente estar buscando elementos no solamente para mantenernos lejos de la enfermedad, sino para mantenernos saludables. No es lo mismo estar buscando hacer ejercicio, alimentarnos sanamente, estar consumiendo ciertas vitaminas, salir al sol, si es posible, cuidar una planta, abrazar un árbol, hacer distintas cosas que además estar atentos de manera no hipervigilante, pero sí con conciencia plena de qué está pasando con mi cuerpo. Por ejemplo, por decir un ejemplo bien sencillo, uno de los síntomas de COVID es la pérdida del olfato y del gusto. Si no somos conscientes de nuestro cuerpo de manera constante, si no tenemos claro cuáles son la cantidad de olores que alcanzamos a aspirar y de gustos, cuando llega un síntoma como este, ni siquiera vamos a ser conscientes de esto por la desconexión que tenemos con nuestro cuerpo, con las circunstancias, con la forma de sentir. Entonces es importante también en términos de salud global tener una conciencia plena de qué es lo que estoy viviendo, cómo se está sintiendo mi cuerpo, cuáles son las cosas que le hacen mejor y redondeo esta parte del previo, tener claro que además nuestro sistema nervioso central y todo nuestro organismo está acostumbrado a ciertos niveles de estrés específicos. El hecho de que nos encierren en casa y que nos digan que hay una pandemia de la cual se puede morir un montón de gente, etcétera, hace que nuestros niveles de estrés sean todavía mayor. Entonces es obvio que las personas estén más irritables. Y si no hay espacios para poder gestionar estas emociones, esa irritabilidad se puede convertir en ataques de ira, depresión, ansiedad, necesidad de control, trastornos obsesivos compulsivos y una gran gama de trastornos mentales que pueden ser solamente por este momento o, si no son atendidos de manera temprana y pertinente, puedan convertirse en algo todavía para la posteridad.
Cierro, obviamente es muchísima la información. Si quieren más información pueden seguirnos en la página Permacultura en Resiliencia. Por ahí posteé también en los dos chats, tanto en el de Facebook como en el de Zoom, un videito de 15 minutos de 10 pautas para la higiene emocional y la resiliencia. Espero que les pueda servir y contáctenos y todo lo más que podamos darles. Cerrando entonces, durante la confirmación de COVID. Y probablemente aquí me podrán complementar muchísimo quienes nos acompañan aquí en el panel. Es bien importante tener el contacto con la familia, tener el contacto con las redes y además, de preferencia, tener horarios o esquemas para poder preguntar estas cosas. Porque si todo el día estás recibiendo mensajes de ¿cómo estás? ¿Y cómo estás? ¿Todo bien? Pero es que, y entonces, oye, pero ya viste esta nota, ya viste esta otra, oye, y si te tomas este té, y si te tomas esta planta, y si haces esto, y si haces aquello, si constantemente nuestras redes están volcando sobre nosotros su ansiedad, yo como enfermo voy a sentir mucho más ansiedad e incluso a veces voy a empezar a dejar de decirle al otro cómo me siento para que se preocupe menos porque no puedo con su ansiedad y voy a empezar tal vez incluso a mentirle. Por eso es importante que como redes nos hagamos cargo cada quien de nuestra ansiedad y que como red establezcamos, ok, te voy a mandar un mensaje en la mañana y a lo mejor uno en la tarde y entonces a partir de eso, si en otro momento a partir de este mensaje y este mensaje, si antes me quieres mandar tu mensaje, hazlo por ejemplo. Y tener horarios específicos para tener acceso a distintos momentos. También, por ejemplo, si está constantemente el pensamiento de y si me estoy peor y si estoy mejor, yo como enfermo y las personas alrededor también poder preguntarme, ¿es este un buen momento para comentar esto que estoy sintiendo? O mejor lo comento al rato, porque a lo mejor es la ansiedad de un pensamiento que surgió de repente, pero de lo cual no puedo hacer nada en este momento. Y si a lo mejor espero 5 minutos, tal vez en 5 minutos se diluye, se disipa o se asienta esa emoción y la puedo comentar de una mejor manera. Es bien importante también dejar de buscar culpables, ¿no? Eliminar esta idea de quién me contagió o yo soy culpable de contagiar a otros e incluso en el discurso constante dejar de estar señalando es que él no se cuida, es que él no hace, es que él privilegiado, es que él pobre. Dejar de buscar culpables y entender que somos una misma humanidad sufriendo un momento de crisis, de dificultad, de incertidumbre, de desigualdad y que todas y todos de distintas maneras estamos sufriendo. No se trata de comparar quién más o quién menos, se trata de identificar que estamos sufriendo. Estamos sufriendo. Y necesitamos hablar del sufrimiento no de una manera trágica, culpígena, sino de una forma en la que podamos atender el sufrimiento como cuando decimos el brazo está roto. Y al saber que el brazo está roto, sabemos que necesitamos arreglar el brazo, que necesitamos hacer cosas. Y entonces pues los médicos, las médicas podrán explicar esto mucho mejor, saber qué es exactamente lo que se necesita para que ese brazo sane. Y dejar de verlo no va a hacer que sane. A lo mejor va a soldar, pero no va a soldar de la manera adecuada. Entonces, dejar de ver nuestro dolor, dejar de ver nuestro sufrimiento no va a hacer que sanemos en términos de salud emocional. Es importante entonces que aceptemos que hay dolor, que hay sufrimiento y que busquemos apoyo. Si mi familia, si mis redes no pueden apoyarme, busca teléfonos. Justo Verónica nos decía, por ejemplo, que en Bolivia hay un montón de teleatención, teletrabajo, telepsicología, no sé exactamente cómo le llaman eso en Bolivia, que pueden ustedes llamar y decir, me siento mal, siento angustia, estoy teniendo pensamientos de muerte. En México, en Venezuela, en Argentina, en todos los países hay líneas telefónicas gratuitas para atender emocionalmente. No es necesario que empieces un proceso psicológico de meses o de semanas. Lo importante es que puedas saber que hay alguien ahí que te va a escuchar, que te va a permitir decir hasta las cosas más aterradoras sin juzgarte, sin que además se asuste, sin que además se preocupe y que te va a poder ayudar a organizar tus pensamientos, a atender tus emociones de una manera organizada, de una manera profesional, para que entonces con menor intensidad emocional puedas tener la claridad de cuáles son justo los elementos a resolver. Y esa es otra cosa fundamental. En el momento en el que ya hay alguien con contagio, con un diagnóstico positivo y que ya empieza todo un protocolo de trabajo, es necesario que nos concentremos en lo que aquí y ahora podemos hacer. Este día, hoy, en este momento, ¿cómo me siento? En este momento, ¿qué necesito? En este momento, ¿de quién necesito apoyo? Mañana resolveré lo de mañana. Y sí, tal vez puedo hoy empezar a planear qué voy a hacer mañana.
pero incluso eso que estoy planeando para mañana, lo estoy haciendo con la información que tengo el día de hoy. De manera tal que si mañana cambian las circunstancias, en vez de aferrarme a que las cosas sucedieran como yo pensé que iban a suceder ayer, pueda reorganizarme para saber que hoy esta es la realidad y desde aquí tengo que resolver. Y que pueda identificar de una manera rápida cómo poder flexibilizar las redes y los recursos para atender esto. Para en lugar de negarme y decir no pasa nada, o en lugar de aferrarme al miedo y decir no quiero ir al hospital, como nos comentaba en un inicio, ¿no? Porque no quiero ir al hospital, porque no quiero que me diagnostiquen como positivo, saber que hoy, ahorita necesito un diagnóstico, necesito una prueba, necesito saber exactamente qué es lo que necesito hacer para el siguiente paso. Es importante además que no aislemos a las personas. Sí que las distanciemos, pero no las aislemos. Y esto lo decía muy bien Eric, ¿no? O sea, a él lo están distanciando aún hoy de su familia físicamente, pero emocionalmente está cerca, conectando constantemente. Entonces es necesario que busquemos distintas formas de organización comunitaria para que las personas puedan tener un espacio físico donde poder sanar sin ser vector de contagio, pero que emocionalmente tengan todo el cobijo y el acompañamiento de la comunidad. Y cierro con algo que considero bien importante. Es fundamental que cuidemos a quienes cuidan. Es fundamental que cuidemos a quienes cuidan. Y lo pongo en un ejemplo de la vida cotidiana. Si tú vas saliendo del súper con 3 bolsas cargando y de repente ves que a una persona se le van a caer sus bolsas, tú no vas a poder ayudarle a cargar sus bolsas porque tienes las tuyas y si las sueltas vas a hacer también un relajo. Entonces, quien cuida, si tenemos las manos llenas de preocupaciones, de cansancio, de agotamiento, de trabajo, de juicios, de culpa, de esto, aquello, no sé cuánto, va a ser más difícil que puedan ayudar a otras personas. Busquemos sistemas de cuidado para cuidar a quienes cuidan. No solamente me refiero a médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, también me refiero a las mujeres que ahorita se les ha multiplicado muchísimo el trabajo en el cuidado en casa. Los hombres necesitamos entrar de manera más directa a nuestra responsabilidad también del trabajo doméstico y del cuidado de toda la familia, no solo en términos de proveer de maneras económicas. Necesitamos generar distintos sistemas de cuidado entre todas y todos para que las personas que cuidan, que son soporte y sostén, no se revienten y haga que caiga a quienes estamos cuidando. Y pues bueno, son un montón de cosas y la página en Facebook es PERMA, Cultura en Resiliencia. También puede ser psicólogo en Playa del Carmen. Y gracias, Christopher. Muchísimas gracias, Fernando. Como siempre, valiosos tus aportes y muy pragmáticos, que eso es mucho de lo que este diálogo orgánico busca. Vamos cerrando. Quiero agradecer profundamente la participación muy, muy activa de muchas personas de Colombia, Uruguay, Paraguay, Chile, Guatemala, Panamá, Ecuador, Bolivia, por supuesto, México, muchísimas personas, muchísimas gracias. Lamentablemente no vamos a poder mencionar muchas de las cosas que nos han colocado. Las felicitaciones a cada uno de ustedes. Un profundo reconocimiento tanto a Eric como a Alejandro por aportar su testimonio de vida. Y quizás en esta lógica hemos insistido en la importancia de también cuidarnos del otro contagio, que es la infodemia. Información falsa, información que nos genera miedo, ansiedad innecesaria. Y sí, muy importante, recuperando varias de las reflexiones que han hecho acá colectivamente, decía Martín, seguir las recomendaciones médicas y sanitarias que se están dando por canales oficiales. Decía Fernando también, qué bueno que queramos a las personas y les recomendemos un tecito para fortalecer el sistema inmunológico, pero eso es complementario y hay que cuidar que eso no afecte las medidas centrales de lavado de manos, uso de cubrebocas de forma correcta, si puedes quedarte en casa mejor, y quitarnos, han insistido todas y todos en los prejuicios. Las personas que tienen que salir al espacio público para sobrevivir, para comprar provisiones u otro tipo de cosas, tenemos que ser empáticos y no criminalizar. Y entender, decían ustedes, estamos literalmente, y hay una metáfora que quisiera recuperar, que estamos viviendo todos y todas la misma tormenta, la misma crisis, aunque no en el mismo barco, no en el mismo yate, o a veces algunos ahogándose. Entonces, tenemos que ayudar a otros y para eso tenemos que cuidarnos. Destacaría lo que han apuntado tanto Verónica como de pedir ayuda, de poder hablar, ya sea por líneas telefónicas, que ahora es lo que se puede hacer, o con la red social, decía Eric, no se aíslen, tienen su red social de amigos, amigas, manténganse ahí, hablen del tema.
Fernando nos ha recomendado también tener un plan de acción. Nadie de nosotros podemos decir que no nos va a pasar, eso sería lo peor, pero es bueno, decía Fernando, en este momento hacer nuestro plan de acción familiar, nuestra respuesta médica, quiénes vamos a contactar. Eric nos destacó mucho también el papel de una médico cercana que les ayuda, porque también saben ustedes que en el mundo médico tiene que ver con confianza, ¿no? Más allá de los esfuerzos, tiene que ver con confianzas. Entonces, Martín ha ofrecido que no perdamos de vista que los médicos, además de recetar medicinas y darles recomendaciones, también pueden escuchar, no en el plano psicológico necesariamente, pero sí dar pistas, dar orientación. Alejandro nos ha insistido mucho y agradecemos profundamente la importancia de cuidarnos en términos físicos, del soporte familiar y de cómo podemos entender que esto es algo que vamos a salir juntos y vamos a sobrevivir. Tenemos mucho aprendizaje, mucho saber aquí. Muchísimas gracias. Les animamos que puedan mirar este webinar, que lo compartan con otras personas que no pueden acompañarnos por la limitación de las plataformas y de los tiempos. Así es que yo les animaría a nuestra invitada y nuestros panelistas a hacer un cierre muy breve, pues con un último mensaje, un llamado de acción a las personas que nos están siguiendo en esta transmisión que tenemos en Facebook y en la plataforma Zoom. Vamos a regresar un poco al la misma dinámica de orden. Así es que, Verónica, ¿cómo cierras con un breve mensaje este webinar? Te escuchamos, por favor. Bueno, yo cerraría con una frase: ante lo imprevisto podemos angustiarnos o frustrarnos, pero también podemos podernos adaptar a la situación. Yo creo que el apoyo que estamos brindando en los call centers en Bolivia realmente responden a todas esas personas que tal vez no tienen red de apoyo, o si lo tienen, a veces, por ejemplo, la familia no son los mejores consejeros en este caso. Y además, a veces las personas no quieren causarles mayor impacto también a la familia, ¿no? Sobre lo que están pasando y todavía el sufrimiento emocional que están sintiendo. Entonces, el tener las 24 horas del día, los 7 días de la semana, poder acceder a un servicio de una red de apoyo donde, como decía Fernando, no los van a juzgar, los van a acompañar, y sobre todo eso de realizar una alianza estratégica, tanto paciente, médico y psicólogo, para lograr sí una estabilidad y se pueda lograr sí una sanación lo más rápido posible, ¿no? Los sentimientos no se van a perder por estar tal vez en contacto con otras personas, con otros psicólogos, o por estar aislado. Los sentimientos siguen, hay que fortalecerlos, pero también el tema netamente de las emociones, a veces hay que trabajarlo con otras personas. Mi recomendación sería esa, ¿no? O sea, no involucrar mucho a la familia, porque la familia ya está sufriendo, y más bien buscar otro tipo de ayuda para que así gente que esté preparada para absorber todo eso malo los pueda ayudar con mejor visión, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias por todo el trabajo que están haciendo, Verónica, por el acompañamiento que realizan desde el Colegio de Psicólogos y por pues sumarse en estos webinars que han estado participando. Muchas gracias por ello. Vamos a poner por acá la información que nos está pidiendo, las páginas y demás, y recuerden que en el post o en el video que tenemos en Facebook están también todas las ligas a los materiales. Así es que muchísimas gracias. Pues, Eric, te agradecemos profundamente el esfuerzo. Sabemos que estás convaleciente y de verdad lo apreciamos profundamente que puedas dar testimonio. ¿Y cómo cerrarías esta webinar y tu reflexión final? Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias, Martín, por la invitación. Muchísimas gracias a todos los que están presentes. Martín, te mando un saludote. Muchísimas gracias también a ti por haber estado presente durante el proceso que viví. A mí, la verdad, solamente me gustaría cerrar diciendo gracias. Gracias a todos los médicos, enfermeros, camilleros, la gente de intendencia del Hospital La Raza, que no hubo un momento en el que no me dieran solo segundo de aliento. La verdad, fueron personas maravillosas, me trataron como en casa, y creo que eso tiene que ver gran parte con la recuperación. Como bien lo dice Martín, pues están cerca de los pacientes, ¿no? Y al final del día, siempre con la mejor actitud, a pesar de que literalmente están arriesgando la vida, los doctores, enfermeras, camilleros, enfermeros, todos siempre con la mejor actitud, y además inyectándote esas ganas de ponerte bien,
salir. Bien, quiero dar las gracias a mi familia porque el núcleo familiar tiene mucho que ver para la recuperación, siempre al pendiente, siempre al pie, siempre inyectando esas ganas de estar cerca. Y pues bueno, gracias a todos ustedes por la participación. Creo que es momento de quitarnos cualquier tipo de camiseta, llámese religión, llámese nacionalidad, llámese preferencia sexual o sexo, hombre, mujer, lo que sea, y ponernos la camiseta de ser humano, la camiseta de empatía y empezar a generar esa sensación de unidad, empezar a preocuparnos por todos los demás, empezar a predicar con ejemplo, ¿no? A usar el cubrebocas, a promover el uso del cubrebocas, a cuidarnos más, cuidarnos entre todos. Y pues bueno, al final del día creo que es eso, el mundo nos está dando una gran lección, nos hace saber que no le somos útiles y que en cualquier momento se puede hacer de nosotros y pues hay que ser agradecidos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la invitación, gracias por escucharme y espero que todo lo que les compartí les sirva a alguien. Cada proceso es diferente, cada paciente lo vive de manera diferente. Afortunadamente, en mi caso, yo no soy diabético, yo no soy hipertenso, no había ningún agravante para que, pues bueno, llegara a un desenlace fatal, pero pues afortunadamente estoy aquí. Entonces, como les digo, cada padecimiento, cada proceso de paciente es diferente, pero hay que generar ese tipo de empatía, ¿no? Con todos. Y sobre todo el acompañamiento a las familias, porque no me quiero imaginar qué sucedería en caso de una tragedia, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias a todos, un saludo y gracias por compartir conmigo todo esto. Muchísimas gracias, Eric. Nuevamente fuerte abrazo y deseamos que la convalecencia y la mejora sea pronto y en los mejores términos. Gracias. Y bueno, vamos a escuchar, Martín, cómo cierras, qué reflexión final, qué llamado de acción planteas a las personas que nos han estado acompañando. Te escuchamos, Martín, por favor. Muchísimas gracias. Reiterarles mi agradecimiento por la invitación el día de hoy. Mucho se ha dicho de que los médicos y todo el personal de salud somos héroes. A mí no me encanta eso. Yo creo que héroe eres tú, hermana, hermano, amiga, amigo, cuando te cuidas y cuando cuidas a tu familia. Héroe eres tú cuando ubicas las medidas de precaución que tenemos que seguir todos en esta pandemia. Héroe eres tú cuando fortaleces tu red de apoyo. Recordemos que la familia es nuestro primer grupo social, así que fortalécela, comunícate, mantente encontrado con tu familia, con tu grupo social primario, sea cual fuere la estructura de tu familia, para que puedas sobrevivir ante esta situación, ¿no? Ya mucho se ha hablado de que pues tenemos que vivirlo como una unidad, ¿no? Así que también mi recomendación, digo, soy experto en medicina tradicional y voy muy ad hoc con algunas recomendaciones. Sin embargo, en esta situación sí es como muy puntual que atiendan mucho a la información de las instituciones, del gobierno o de las autoridades. Más allá de que se implementen o no políticas públicas en forma local o global, finalmente las instituciones y las organizaciones gubernamentales o incluso las no gubernamentales tienen un convenio, un consenso que nos puede ayudar como sociedad para las medidas sanitarias en este proceso de pandemia. No olvidar que tenemos que cuidarnos lavándonos las manos, usando cubreboca, evitando el contacto con nuestras mucosas, ojo, nariz y boca, y pues manténganse siempre al tanto, protejan a su familia y protéjanse a ustedes. Nada que agradecer a nosotros como personal médico, nada que agradecer, al contrario, estamos con mucho gusto y pues también estamos viviendo como seres humanos esta situación de estrés, así que pues somos totalmente empáticos. Muchas gracias a todos. Gracias Martín, por tu trabajo y sobre todo por hacer estas precisiones. Te agradezco profundamente. Pues Alejandro, ¿cómo cerrarías? ¿Qué reflexión tendrías en este diálogo que hemos tenido? Reiterando además profundamente pues, la disposición para poder hablar de tu testimonio y de cómo es posible que en el contexto familiar se logre, digamos, superar. Te escuchamos, Alejandro.
Bob Marley decía que no sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Y Mahatma Gandhi dice que la salud es el único, no es el dinero. Creo que es importante conectarnos con la espiritualidad, ya sea con Dios, ya sea con el universo, con la vida, con Buda, con la tierra, con quien nosotros creamos, sacar un espacio del día para agradecer, para decirle gracias porque me puedo levantar, gracias porque hoy puedo sonreír, porque tengo mis manos, gracias porque puedo respirar, gracias porque tengo ese poquito, así sea un poquito de vida, pero debo tener esperanza, ahí está la esperanza. Cuando nosotros realmente nos conectamos con ese ser supremo, tal vez con el que ustedes crean, empezamos a tener una fortaleza muchísimo más grande. En nuestro caso fue realmente de gran ayuda el haber habernos apegado a la fe, el habernos apegado a la oración, en habernos apegado a la esperanza y sobre todo esas ganas de vivir que uno debe tener. En el caso de mi suegro, esas ganas le hicieron, en el caso creo que de nuestro amigo que nos acompaña también, un saludo hermano, de verdad que creo que esas ganas, ese pensar positivo, ese pensar en que vamos a salir adelante, en que esta pandemia no nos va a derrotar, es una de las cosas que nos debe fortalecer, que nos debe unir a todos como hermanos, que nos debe hacer pensar que esto es solamente una prueba que nos ha puesto la vida y que vienen cosas mejores. Creo que cada día es un milagro de la vida, es una nueva oportunidad. ¿Cuántas personas anoche cerraron los ojos y hoy no las volvieron a abrir? ¿Cuántas personas hoy están sufriendo esto que tal vez nosotros que estamos acá contando esta historia empiezan a sufrirla hoy o ya la sufrieron? A todas ellas, a todos ellos, yo les mando un fuerte abrazo y les digo que se aferren a la vida, que tengan un motivo para vivirla y sobre todo que sigamos siendo solidarios, que sigamos siendo empáticos. A todos, muchísimas gracias por permitirme compartir pues esta pequeña reflexión. Muchísimas gracias de verdad. Te lo agradezco profundamente, Alejandro. Muchísimas gracias. Y quisiera aquí, solo antes de cerrar con Fernando, comentarles que hay estudios que han dado cuenta que el primer esqueleto, digamos, antiguo que se ha encontrado con una soldadura de un fémur, no tenía explicación porque en aquel momento pues significaba literalmente muerte. Y lo que los antropólogos y antropólogas han mostrado es que ese fémur es la demostración concreta de la solidaridad, de la empatía, como ha señalado Alejandro. Una persona en aquel momento no podría haber sobrevivido sin el cuidado dice Fernando, de su manada, de su familia. Y por eso es tan importante que como seres humanos, como personas, nos cuidemos todas y todos y entendamos que no estamos aislados. Pero tener la certeza que, como otros momentos históricos, la humanidad va a sobrevivir y tenemos que luchar para que sea de manera distinta a lo que ahora tenemos. Desigualdades, polarizaciones, enojos, hay mucho que podemos cambiar y eso, por supuesto, empieza por nosotros, además de exigir a los estados que lo hagan en el enfoque de derechos humanos y buscando la igualdad sustantiva. Muchísimas gracias y cerramos, Fernando, contigo. ¿Cuál es tu reflexión final? Además de reiterar agradecimiento a todas y a todos que nos han acompañado. Te escuchamos. Muchísimas gracias, Juan Martín. Muchísimas gracias, compañeras, compañeros que están en el panel. Y muchas gracias también a quienes de manera íntima me compartieron sus vivencias, pacientes, amistades, para poder compartir también un poco de las reflexiones que aquí les pasaba. Yo quisiera cerrar nada más con un hashtag, con un mantra, con algo que trabajamos mucho en la organización. Somos vulnerables, somos resilientes. Y creo que es importante que reconozcamos que parte de esta condición humana significa que somos vulnerables, que nos podemos enfermar, que nos duele, que somos perfectibles, que hay un montón de cosas que están mal, que necesitamos mejorar nuestras instituciones, grupos, comunidades, familias. Hay muchas cosas que hacen que esté nuestra vida frágil más proclive a en cualquier momento desaparecer o cambiar de manera radical. Legitimar el dolor, el peligro, la incertidumbre es el primer paso para entonces poder dar los que sigue.
que incluye el atender de manera compasiva todas estas cosas, el poder ver de manera atenta, puntual, diligente, cuál es ese sufrimiento, cuáles son esas carencias, cuáles son esos lugares que necesitamos mejorar, incluyendo las políticas públicas, incluyendo las instituciones, los grupos, nuestros esquemas mentales, formas de relacionarnos y demás, para que a partir de reconocer este sufrimiento como parte de la condición humana, y que en lugar de entender que estamos separados del resto de la manada, pues más bien es parte de lo que somos, ¿no? Parte de esta humanidad que a veces falla, se duele, se rompe, muere, vive, renace, trasciende y que nos conecta con la manada. Reconocer que tenemos también como manada experiencias, aprendizajes, herramientas, redes, instituciones, políticas, leyes que nos ayudan a seguir adelante. Reconocer que eso está ahí presente y que podemos hacer uso de ellos, que podemos apropiárnoslo y podemos hacer que esté al servicio de nuestro bienestar, de nuestra comunidad, de nuestra manada, de nuestra familia. Reconocer que somos resilientes, que estos procesos, estrategias nos permiten soportar o resistir las adversidades, identificando esos recursos y apropiándonoslos para mejorar nuestra calidad de vida y de las personas alrededor. Somos comunidad, somos común unidad, y como tal podemos construir el bienestar para la comunión, para la común unión. Esto es algo que a mí me da mucho sentido, que espero que a ustedes les pueda ayudar y que además se operativiza en cuestiones prácticas y concretas que incluyen, si no sabes, por lo menos busca tener el teléfono de quien sí. Si tienes dudas, si necesitas apoyo, busca los contactos, las redes que puedan ayudarte a esclarecer estas dudas de manera formal, científica, informada, con perspectiva de derechos humanos y para el bienestar de la comunidad. Gracias, gracias Juan Martín, gracias Tejiendo Redes, gracias Redim. Muchísimas gracias por todo esto, gracias a todos los que nos han seguido por Facebook, por la plataforma Zoom. Gracias Verónica, Martín, Alejandro, Eric, Fernando, muchísimas gracias. Y por supuesto a Christopher y Verónica que están siempre detrás garantizando que esto funcione. Pues seguimos y vamos a cerrar con una cortinilla. Muchísimas gracias.